Pero ahora me voy a saludar a Diego Ayo, ya está en línea, está en La Paz. Qué pena que se escapó Diego, ¿no? Tenía que estar aquí físicamente presente en este estudio, pero bueno, es muy importante lo que Diego Ayo tiene para compartir con nosotros, con nuestra audiencia, y por eso lo estamos contactando vía teléfono. Buen día, Diego, gracias por atender la llamada que te hacemos desde Semanario 1 aquí en Marítima 100.9. Muy buenos días, querida Maggie, un saludo a tu audiencia. Un gusto estar contigo, no físicamente, pero moral y espiritualmente estamos acá. Por suerte existe teléfono y muchas formas de comunicarnos, ¿verdad, Diego? Así es. Bueno, Diego, ¿no? Ahora no vas a tener que correr tanto como estabas corriendo en el programa el jueves, pues no, por el tiempo. Pero quiero que compartas con nuestra audiencia por lo menos los puntos más importantes de esta publicación que ya yo lo anunciaba, ¿qué hay detrás de la CAMC? Y por supuesto, la primera pregunta va con el título, ¿qué hay detrás de la CAMC, Diego? Bueno, lo que hay detrás de la CAMC claramente no tiene que ver con esta persecución que se está haciendo a opositores en nombre de que habrían hecho aparecer hijos, desaparecer hijos, aparecer documentos falsos. Que eso tiene mucho de cierto, es verdad que ha habido un grado de irresponsabilidad en ciertos opositores inventando hijos que no habían. Pero de todas formas, sí hay documentos que muestran que al menos existía un hijo legal. Pero más allá de eso, claramente queremos justamente ir más allá del chisme de la telenovela, más allá de saber las acrobacias sexuales del señor Evo Morales, la virilidad de nuestro primer mandatario. Más allá de eso, hay algo sumamente importante que la gente tiene que saber. Detrás de CAMC hay un conjunto de contratos públicos firmados de una manera poco transparente. Hoy en día tenemos no solo con CAMC, sino con distintas empresas chinas, 23 contratos por valor de $2.500 millones. Para que la gente sepa, la tan denostada, odiada, vilipendiada capitalización no llegó a comprender tanta plata, llegó máximo a 2.400 millones. Hoy, solamente con 23 empresas chinas tenemos contratos por $2.500 millones. 21 de esos 23 contratos han sido además firmados de manera directa, no ha habido propiamente competencia. Es uno de los puntos centrales. Por ejemplo, de los 7 contratos con CAMC que gerentaba la señorita Gabriela Zapata, 6 de 7 contratos no han sido vía competencia, han sido vía invitación directa. 6 de 7 contratos no son con plata boliviana, Maggie, son con plata, con plata china. No estamos atrayendo inversión extranjera necesariamente, son con plata boliviana. El vicepresidente García Linera argumentaba que bueno, ni qué hacer, si nos van a dar la plata habrá que aguantarles que traigan tal o cual empresa. No es cierto, estos contratos han sido firmados con plata boliviana. Entonces sí hay un conjunto de dudas detrás de la CAMC. Gabriela Zapata es solo una pequeña ventanita que nos permite visualizar una casa más grande, donde las cosas no necesariamente están bien acomodadas, Maggie. Vos hablás de un nuevo patrón de acumulación y en la publicación, que era lo que muy bien observaba Susana Seleme el jueves, presentás además unos gráficos, claro, por radio no los podemos mostrar, lo estamos compartiendo de todas maneras en tu trabajo en PDF, ya está en línea, pero me gustaría que por favor hagamos un esfuerzo y vos podás compartir con nuestra audiencia ¿cuáles son estos cambios que hay entre los diferentes modelos de desarrollo, de inversión? ¿Y a qué te referís cuando hablas de un nuevo patrón de acumulación de capitales? Bueno, me refiero, siendo lo más corto posible, a que con la capitalización el país vivió lo que llamo el primer momento transnacional de nuestra economía, es decir, un conjunto de recursos con inversión extranjera directa destinados a, nutrir con dineros a las empresas estratégicas estatales. Hasta aquel momento, la principal seguramente YPFB. Mucho de lo que ha hecho Evo Morales hoy en día
mucho de lo que ha cosechado se ha sembrado ya en el año 1990 con la construcción del gasoducto, el descubrimiento de San Alberto. Ya mucho se ha descubierto además con la ley de hidrocarburos, que no fue aprobada, no fue apoyada por el MAS en el 2005. Y bueno, por supuesto, por la bonanza. Todo esto implica un primer momento transnacional. Hay mucha plata fluyendo a nuestra economía. El principal beneficiario de eso ha sido claramente el gobierno de Evo Morales y el país en su conjunto. Hemos tenido mucha plata, eso sí, hay que decirlo claramente. Sin embargo, las reservas del gas se están agotando. Es importante mencionar que la gente lo sepa. Entonces entramos casi a un momento de desesperación. ¿Qué hago yo, Evo Morales, como presidente, si la plata empieza a menguar? Bueno, pues recurrimos a lo que se llama el segundo momento transnacional. Cambiamos de amo, pero sigue siendo otro imperio, ¿no? Cambiamos de imperio, pero seguimos, lo que es otra tesis del texto, cambiamos de imperio, pero seguimos siendo el país que entrega sus recursos naturales. En este caso, acudimos en este segundo momento transnacional a los recursos chinos. Que vengan, no importa, que no se vayan, nos estamos quedando sin plata, así que vengan los chinos como sea. Y aquí hay dos modelos claros, es decir, si viene la inversión extranjera china a alimentar nuestra industria, a generar mayor cantidad de turismo, a traspasarnos tecnología, recursos científicos, bienvenida dicha inversión. Pero si es una inversión que viene exclusivamente por nuestros recursos naturales, o a hacer infraestructura, o incluso a reutilizar recursos bolivianos, no creo que sea la mejor venida, no creo que sea el mejor socio comercial que podemos tener. Todo lo contrario, lo que se criticaba a las economías de los años 60 en este marco de lo que fue la crítica de la teoría de la dependencia, era que nosotros vendíamos nuestras materias primas a los países del primer mundo y ellos nos entregaban productos terminados. ¿Se acuerda usted de Galeano? Eduardo Galeano decía: nosotros con nuestros pulmones de mineros les entregamos nuestro estaño y ellos nos devuelven latitas de Coca-Cola. En esa gráfica evidentemente ejemplificamos lo que era. Nosotros entregamos nuestros pulmones, nuestra vida y nuestros recursos naturales y ellos nos entregan valores agregados, productos con valor agregado, productos industrializados, una Coca-Cola terminada. Estamos volviendo a lo mismo. Hoy en día nuestra balanza comercial es deficitaria con China por más de $1.000 millones. Ellos nos exportan más de 4.000 productos y nosotros les exportamos máximo 80. De los 80 casi todos son recursos naturales y ellos de sus 4.000 productos son motos o ropa. El 47% de la ropa que visten los bolivianos ya es China. Entonces sí, volvemos a la época de los 50, 60 y mucho antes. Volvemos a nuestra economía de hace 3, 4, 5 siglos, ¿no? Recursos naturales por productos industriales. En este marco, en este escenario, voy a tu pregunta, ¿cuál es entonces el objetivo de atraer estos recursos? El objetivo es lograr a lo que se llama en términos marxistas un proceso de acumulación de capital. Hay que generar capital para generar una nueva estructura de poder, nuevos actores con platita, que surjan nuevas élites, que surjan nuevas, en este caso, oligarquías, que surjan nuevas burguesías. Entonces, esos recursos en muchos casos no son apropiados para todos los bolivianos, son apropiados de manera poco transparente, como en el caso de Gabriela Zapata. Gabriela Zapata es millonaria, como seguramente son millonarios algunos más. Esto es difícil en este momento de comprobarlo, pero es evidente que Gabriela Zapata no es la excepción. Esa es la tesis de fondo, Maggie. Gabriela Zapata no es la excepción. Es un modelo el que estamos consolidando, es un modelo que tiene en el manejo de los recursos naturales su pilar, que tiene en las invitaciones directas y no competitivas otro pilar, que tiene además en la consolidación de ciertos procedimientos su punta de lanza. ¿Cuáles son estos procedimientos? Contratos cerrados, sin licitación, presupuestos abultadísimos. Por ejemplo, el teleférico tiene más presupuesto que la Universidad Gabriel René Moreno. 32 empresas públicas que tienen 1/3 de la inversión pública nacional tienen más presupuesto, 2 veces y medio más presupuesto que las 400 autoridades elegidas por voto, entre ellas, por ejemplo, el gobernador Costas. Entonces, claro, estamos hablando de ciertos mecanismos que no tienen que ver pues con los hijos de Evo Morales, tienen que ver con un modelo, y es un modelo que lo hemos llamado de capitalismo de caras conocidas. ¿Por qué ello? Simplemente para simplificar y que la gente nos entienda. Porque hay dos formas de hacer capitalismo. Una es contratando a las mejores empresas, dejándolas competir, y otra es simplemente con el dedazo contractual. Tú vienes, a vos te invito, si tú me ayudas en la campaña o me pasas
monedas por debajo, yo te contrato a vos. Es el modelo donde contratas a conocidos, donde contratas amigos, donde contratas a camarillas. Ese es el modelo de capitalismo de caras conocidas. Detrás de la CAMSE está la construcción de un modelo capitalista y fuertemente capitalista de caras conocidas. Vos dabas un dato ahorita, pucha, has dado tanta información, no sé si Anne ha conseguido ir... porque es que son, por ejemplo, el tema, el contraste de las obras adjudicadas por licitación pública o por contratación directa. Y vos compartías el jueves un dato que me parece interesante, si lo podés precisar y repetir hoy, que es la diferencia entre lo que ocurría en los gobiernos anteriores y lo que está ocurriendo en este gobierno. El porcentaje de obras que han sido contratadas por invitación directa versus licitación pública. Te agradezco la pregunta porque nos permite justamente ir al meollo del asunto. El año 2004, el 79%, por ahí me estoy olvidando, no sé si 75 o 79% de las contrataciones públicas que hacía el Estado eran vía licitación, o sea, 4 de cada 5 contratos públicos se lo hacían por medio de la competencia. Había cierto grado de meritocracia, ¿no? De competencia por detrás. Fíjense ustedes, casi el 80% de los contratos eran vía licitación pública. Hoy en día, el 1,4% comprenden recursos para licitación pública. El resto se lo hace con otras modalidades, contrataciones menores o invitaciones directas. Es decir, casi todo implica lo que hemos llamado contratos cerrados, ¿no? Contratos cerrados, donde no necesariamente estás cometiendo una falta penalizada por el Código Penal. No necesariamente. Aquí lo interesante es que la discrecionalidad es absolutamente legal, pero aquí entramos a una combinación que la detectaba un profesor experto, Klitgard, en corrupción, en análisis de la corrupción, en lucha contra la corrupción. Es la ecuación esta de monopolio más discrecionalidad es igual a corrupción. Estamos generando, al establecer esta modalidad de contrataciones directas, de invitaciones directas, estamos generando la plataforma de la discrecionalidad. Me permito mencionar esto más, Maggie, de la ley SAFCO de 1990 hemos pasado del gobierno de Evo Morales a aprobar 4 decretos, por ejemplo el decreto 181 que permite compras directas, un último decreto que no me acuerdo el número, pero que te obliga como empresa pública a comprar vía invitación directa. Deberán, no dice podrán o desearán, no. Deberán comprar vía invitación directa para agilizar el funcionamiento de las empresas públicas. Esto es claramente legal, es legal, hay que admitirlo, pero es una invitación a la absoluta discrecionalidad. Y ahí entramos en este dato, reitero, que es la pregunta que me hacías. Básicamente, 9 de cada 10 contratos en Bolivia son vía invitación directa, y eso es un llamado de atención, porque claramente no invitas a la mejor, invitas a la que más cerca está, a la que más te puede favorecer. Para que la gente tenga idea, era casi 74, 79, por ahí lo tengo el dato, por ciento, o sea, 4 de cada 5 contratos importantes de envergadura de obras públicas iban por licitación pública. Hoy es casi el 98% de las inversiones en obras públicas que están fuera de la licitación pública, ¿verdad? Así es. Así es. Mañana sale justamente en El Deber, en Séptimo Día, mi columna referida a esto. La primera constatación es que hay mucho más plata en Bolivia, es decir, los contratos públicos han pasado de no más de una inversión pública de $600 millones a casi $6,000 millones, es decir, hay muchísima plata pública. Segundo, nunca en la historia ha habido tanta plata, pero tampoco nunca en la historia se han hecho contratos con tanta discrecionalidad, con invitaciones directas. Tercero, nunca los contratos por invitación directa han sido tan caros. Hemos sacado un rating promedio por obra. En el periodo previo, cada obra en promedio tenía un costo que era la mitad aproximadamente del costo de las obras hoy en día. Es decir, hemos emprendido una carrera hacia el megaobrismo, ¿no? Esta arquitectura colosal, estas obras tan llamativas como los megatrenes o los teleféricos, que evidentemente encarecen muchísimo el poder hacer obras públicas. Entonces nunca ha habido tanta plata, nunca con tanta discrecionalidad y nunca las obras así tan caras. Y todo eso además respaldado porque nunca en la historia hemos tenido leyes tan absolutamente laxas, ¿no? Permisivas con
este tipo de manejos. Vos estás comenzando yo una investigación sobre Misicuni que es un ejemplo, y algo me comentabas el jueves. El problema de fondo no es solamente que se están haciendo estas obras costosas, el mismo nuevo edificio para el presidente o para reemplazar el Palacio de Gobierno es también una prueba de ello, pero el problema de fondo es que no hay en absoluto transparencia ni la posibilidad de hacer observaciones, corregir o en su caso llegar a sancionar si uno detecta alguna irregularidad en todos estos procesos. Pero ya lo hemos visto, el armazón, y es uno de los componentes centrales de este modelo, implica que el silenciamiento total, la colonización total de los tres poderes del Estado, es decir, tenemos incluso sobrepasada la ley de abogacía, ya ni siquiera los abogados pueden defender jurídicamente porque los van a meter a la cárcel. Es claro que hay un amedrentamiento muy notorio, ¿no? Entonces, esta es una de las tónicas que tiene este modelo, es decir, no va a hacer funcionar la Contraloría. Ya lo hemos visto con el informe del Contralor. Ha sido un informe, como ha sacado el deber, un interesante artículo de Marcelo Tedeschi, un informe mostrando que el Contralor se ha ocupado más de perseguir a opositores que de hacer su labor, por ejemplo, con las barcazas chinas, por ejemplo, con Enatec, por ejemplo, con el mismo Fondo Indígena. No llegó a hacer una auditoría sino del 10% de lo que implica el Fondo Indígena, no hizo una auditoría completa, y así un largo etcétera, ¿no? El Evo cumple las empresas públicas. Por supuesto, el Evo cumple las empresas públicas. Es decir, es un modelo que funciona de esta manera. No va a funcionar la Fiscalía para los bolivianos, va a funcionar para el Partido de Gobierno, no va a funcionar la Contraloría para los bolivianos, va a funcionar para el Partido de Gobierno. Lo mismo me ha sucedido con la interventora, y lo mismo sucede en la interventora del Fondo Indígena, y lo mismo seguramente sucede con la Unidad de Investigaciones Financieras. Todos los entes de supervisión y fiscalización terminan básicamente silenciados, ¿no? Terminan básicamente al servicio instrumental del gobierno de turno. Ese es uno de los puntos centrales que hay que tomar en cuenta. Por eso es que justamente intentamos promover este tipo de reportes, porque frente a un armazón institucional que no nos da bola, una asamblea legislativa que no va a fiscalizar, los entes encargados estatales de supervisar y controlar no lo van a hacer. Bueno, nos quedan los medios, las redes y este tipo de reportes, ¿no? Bueno, los medios algunos, ¿no? Los que están en el trabajo de revelar toda esta trama, ya vos sabés, han sido arbitrariamente calificados de miembros de un cártel de la mentira, y además ya están en la mira del gobierno. Pero, Diego, vos también precisaste en la entrevista que te hemos hecho el jueves con Susana Seleme, y me parece interesantísimo porque nos ayuda a tener una mirada más clara, un esquema con 6 puntos que son centrales y que son las condiciones para que pueda tener éxito este nuevo modelo, esta nueva forma discrecional de manejo público. El primero ya un poco lo has puesto en evidencia, que es los 3 poderes del Estado rendidos y preocupados en la defensa del Ejecutivo, que es el Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Pero luego tenías otros 5 puntos que me parecen interesantes, y entre ellos estaba el silenciamiento de la sociedad civil. Bueno, el primer punto es el político, básicamente colonizar los 3 poderes del Estado. El segundo punto es económico, atraer inversión extranjera a como dé lugar, que vengan, ¿no es cierto?, con todas las facilidades, con todos los incentivos, entre comillas, para que se queden acá y no se vayan a otra parte. La competencia en América Latina por atraer inversión extranjera es muy grande. Estamos viviendo además en aquellos países, China o la India, cierto grado de desaceleración de su crecimiento. Por lo tanto, ya no tienen la misma plata de antes. Entonces entramos en una coyuntura en la que nosotros necesitamos más que nunca plata, porque se termina la plata del gas, y al mismo tiempo los otros señores están ocupados de tener más cuidado dónde ponen la plata, porque evidentemente también han decrecido sus economías. Entonces es un momento muy duro que atraes como sea. Entonces, el segundo elemento de este modelo es atracción de capitales a como dé lugar. El tercer elemento tiene que ver con estos mecanismos, con esta lógica procedimental. El primer elemento es político, el segundo económico, y el tercero es administrativo procedimental.
poner la plataforma para que esta plata entre de la manera más flexible posible. Yo estoy siendo intencionalmente educado con el término, que entre de la manera más flexible posible. Por eso digo, contratos cerrados, presupuestos abultados, mega obras, fideicomisos, todos son mecanismos para facilitar este ingreso rápido, con un manejo además flexible de los recursos económicos. El cuarto requisito es social, es el silenciamiento de la sociedad civil, uno, con medios, visto la ley de imprenta, dos, con redes, y hemos visto que le han triplicado el financiamiento a la señora Marianela Paco, ya tienen un anteproyecto de ley de redes, ya tienen una dirección de redes. Esto no va a ser para regular, esto va a ser para controlar. Tercero, respeto a los indígenas, la ley de consulta quedó en el olvido. Los indígenas hoy ven, por ejemplo, en algunos territorios indígenas como los Chacobo, los Eseja, los Cuyubabas, ya ven invadidos sus territorios por transnacionales y no tienen nada que decir. Toda la ley de consulta que tenía ese espíritu filosófico de lo que es la importancia de la plurinacionalidad ha quedado absolutamente en el olvido. 4, las ONGs. Claramente las ONGs han pasado por distintos periodos, les querían controlar sus donaciones. Hoy no les han controlado las donaciones, pero les controlan su registro precisamente como fundaciones ONGs. Les controlan. ¿Quién es el que controla? El Ministerio de Autonomía. Si tú quieres renovar tu licencia o tu personalidad jurídica, tienes que pedir permiso al Ministerio de Autonomías. Esto también lo comentábamos contigo. Me imagino que es para darle algo de labor al ministro de Autonomías, dado que las autonomías evidentemente han quedado estancadas. Entonces, es generarle un poquito de trabajo, permitiéndole que él defina quién es aceptada o no. ¿Se acuerda usted del debate que hubo hace unos 6, 7 meses, un año máximo, con el gobierno casi silenciando o amedrentando a ONGs como el CEDIP, como el CEDLA, como Fundación Milenio, como Fundación Tierra, por la sencilla razón de que ellos critican este modelo? Y hay un quinto elemento, ya hemos pasado por el político, el económico, el administrativo, procedimental, este cuarto que es social, y hay un quinto, que es el institucional. Lo que sucede en este momento con las empresas públicas no es la excepción, se genera cierto efecto de irradiación sobre todo el aparato público, y esto sucede también con la plata del Fondo Indígena, esto sucede también con la plata del Evo Cumple, esto sucede también con la plata de empresas públicas, ya lo hemos visto con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ahora último leía que bueno, ha quebrado la empresa naviera, ha quebrado su empresa de construcción, ha quebrado su empresa automotriz, ha quebrado Enatex. Sí, exacto. Entonces, eso es un modelo que funciona de esta manera, con estos elementos constitutivos, consolidando lo que es este capitalismo de caras conocidas. Diego, ninguna posibilidad de que se lleve adelante un proceso serio de investigación desde los niveles o los aparatos del Estado. Con contundencia lo digo que no, absolutamente contundente, no hay ninguna posibilidad. Eso no excluye que haya gente muy interesante que evidentemente aporta con algunos datos. Yo ninguna de estas investigaciones podría haber logrado si no fuese con el concurso de alguna gente que me aporta datos desde dentro, ¿no? Pero como institución misma, como Estado mismo, por supuesto que no hay el menor chance, no hay el menor chance. Cada vez me convenzo más que uno de los motivos para este afán de no querer dejar el gobierno, de permanecer infinitamente en el poder, es el temor a ser fiscalizado y a que se revele lo que realmente ha ocurrido durante más de una década y le suceda lo que está pasando con Dilma Rousseff, Lula da Silva en Brasil, con Cristina Kirchner en la Argentina, con la misma Michelle Bachelet en Chile, y bueno, lo que va a ocurrir también luego en Venezuela. ¿Es posible eso? ¿Es posible que esa sea una razón, Diego? Bueno, comencemos descartando las razones más importantes en términos discursivos. Aquella razón del proceso de cambio, esta razón ideológica aparentemente programática, esta razón que apela al progresismo y a la izquierda, no existe. Esto es pragmatismo puro. Estamos hablando de negocios y estamos hablando de la oportunidad o de la posibilidad de que estos negocios puedan no ser fiscalizados, puedan no correr precisamente el riesgo que tú apuntas. Si estamos hablando de un proceso de desideologización gigantesco, hemos entrado a un pragmatismo absoluto, donde lo que está en juego es la preservación de estas cuotas de poder, ¿no? De estas lógicas, además, de clientela
beneficiada con estos recursos estatales. Eso vale la pena dejarlo a un lado. Entonces, claro, la segunda pregunta es, si no son intereses propiamente políticos, programáticos, ideológicos, ¿qué es lo que queda? Queda uno, la preservación de todo este tipo de emprendimientos público-privados, digámoslo así de una manera muy sutil, y por supuesto el temor a ser fiscalizados. Aquí la consigna central es absoluta impunidad, ¿no? Es la consigna central por detrás. Y hasta cierto punto yo creo que es necesario darles una puerta para que tampoco se asusten. Yo no creo que un siguiente gobierno debería ser una casa de brujas. Eso los enardece más en el presente. Se habría que darle un cauce institucional a todo esto, que todos puedan tener juicios absolutamente justos. Si de otra manera, claro, mientras predomine ese temor de parte de ellos mismos, porque yo creo que lo que hay es temor. No tienen una estrategia gubernamental clara. Yo creo que tienen un plan de emergencia. Están tan asustados como nosotros mismos, porque estamos asustados frente a la embestida gubernamental. Pero yo creo que ellos también están asustados de ir perdiendo estas prerrogativas, como que casi se han resignado ciertos sectores del MAS a dejarle el gobierno en manos de una facción, posiblemente la facción más agresiva, la menos creativa, la menos programática, la más dogmática, la más ideologizada, ¿no? Y definitivamente la que menos capacidad tiene de hacer pactos o de generar encuentros con la oposición. Yo creo que estamos en este momento en nuestra historia, ¿no? Y eso es malo, porque tampoco, si no le da salida viable, institucional a estos señores, claro, se van a radicalizar más y entramos en una espiral de violencia muy grande, ¿no? Yo no creo que debamos actuar con venganza, eso está muy claro. Me voy a quedar con esta última afirmación que has hecho, Diego, porque creo que es importante. Si no, vamos a entrar realmente en una espiral incontrolable. Creo que niveles de violencia se han visto muchísimo en esta década. La gente está muy exaltada. Lo hemos visto en un debate que aparentemente no es político, tiene que ver más con creencias religiosas, que es a propósito de la aprobación de la ley de identidad de género. Y el debate ha perdido, ¿no?, bastante calidad, se nota poca tolerancia, entonces creo que sí, es importante esta última afirmación que has hecho. Hemos compartido tu publicación, en realidad una publicación que dirigís vos, figurás vos, pero atrás de vos hay un equipo. Sin ese equipo no fuera posible nada. Es la Fundación Pazoskanki que está ahí, y te quiero despedir con un piropazo que te está dando a través del Facebook nuestra amiga periodista, también ella, Shirley Lanza, y dice, por vos, mira lo que está diciendo, tipazo es. Diego Ayo es un tipazo, tiene un listado inmenso de investigaciones. Hay que decir quién es Diego Ayo, siempre hay alguien que no lo sabe, su conocimiento avala su palabra, y me pone un listado de al menos unos 7 o 8 trabajos, 7 trabajos que vos has hecho. No los voy a citar porque si no me voy a quedar sin tiempo, lo siento, Diego. ¿Quién es esa belleza de mujer? Le mando un abrazo y un beso grande, y a ti, por supuesto, por su intermedio, por repetir eso, Maggie, con la admiración de siempre. Mil gracias, ¿no? Muy gentiles. Diego, estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu participación aquí en Semanario 1, Periodismo sin Photoshop, por Marítima 100.9. Y Maggie, nuestra promesa, por supuesto, en poco tiempo tenemos un tercer informe, ya lo podrán ver, ¿no? Además tenemos en miras, he hablado con Melvi Ruiz a propósito del otro tema que está todavía con los ingredientes no mezclados. Bueno, sí, exacto, sí, así es. Un abrazo, Diego. Abrazo, pues. Chao. Gracias. Chao. Era Diego Ayo, sociólogo. Nos vamos a un corte.